Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Vamos a darle gracias a Dios para empezar este servicio. Vamos a presentarnos dignamente delante de Él. Amén. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, teniendo en cuenta que en este momento tenemos un poco de cansancio, de incertidumbre tal vez, pero queremos, Señor, entregarte este tiempo con gozo y alegría porque tú lo mereces, Dios. También para rogarte que nos asistas en esta hora, que la presencia de tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de tus hijos que están recibiendo esta palabra, y que esta palabra se haga vida en sus corazones y que la puedan tener guardada para que la puedan poner en práctica como dice tu palabra, Dios. Quita todo cansancio, toda fatiga, toda distracción y todo aquello que pueda interferir en este momento y que les impida genuinamente entender lo que tú quieres que nosotros hagamos para agradarte a ti, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Llénales del fuego y de la pasión y del amor hacia ti, hacia tus planes y a tus proyectos, reconociendo que todo lo que tú tienes para nosotros es bueno en gran manera, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. ¿Estamos bendecidos, prosperados y en victoria? Creemos que sí, porque ya estamos aquí delante del Señor y eso es suficiente para sentirnos rodeados por el Señor. Amén. Desde que tenemos uso de razón, hemos oído hablar de una palabra muy cortica que es la palabra fe. No tiene sino 2 letras. Pero es una palabra que tiene un contenido tan inmenso, casi que ni imaginable, casi que no nos cabe en la cabeza todo lo que significa fe. La fe es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, es decir, eso forma parte de nuestra esencia, como los sentimientos, como el amor, como todo lo que nosotros somos. Es una palabra que tiene un contenido inmenso y que es necesario que nosotros tengamos claro qué es y para qué sirve. Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense que aquí el Señor está hablando de que al que cree, todo le es posible. Pero al que no cree, pues nada le es posible. Entonces la fe tiene que ver con creerle a Dios. No es solamente creer en Dios, porque creer en Dios es saber que Él existe y que Él es bueno y una serie de cosas que se conocen. Pero creerle a Él es porque yo tengo una relación con Él y lo conozco y le creo. Por lo tanto, creer es tener fe con convicción. Creer con convicción no es lo mismo que creer solamente. Entonces, creer con convicción es fe. Aparte de eso, la fe es como la brújula que nos guía en el propósito de Dios, que no nos deja desorientarnos, que podemos estar teniendo la mirada puesta en lo que conocemos del Señor. Es ese vehículo en el que Dios se conduce. Es decir, que si yo tengo fe, Dios se puede conducir con libertad y puede obrar a mi favor y a favor de aquellos por los cuales yo también presento delante de Dios. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro que la fe debe ser ya está sembrada, porque la fe la sembró el Señor cuando nos dio espíritu a nosotros para que nos uniéramos a Él. O sea, Él puso espíritu en nosotros para que nosotros podamos conectarnos con Dios. Entonces, todos los seres humanos anhelamos tener una relación con un ser superior, pero cuando no conocemos al Dios verdadero, al Dios de la vida, al Dios de la Biblia, entonces empezamos a tener fe en otras cosas
incluyéndonos en nosotros mismos, en creer que nosotros somos capaces, en que nosotros podemos y que nosotros hacemos cosas extraordinarias o en otras cosas muy distintas a Dios. Y eso molesta a Dios porque entonces eso se llama idolatría. Pero mi fe debe estar centrada solamente en Él. Porque Juan 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mira que el mismo Jesucristo les dijo que debíamos tener fe en Dios. Pero el asunto es, yo conozco a Dios. Entonces, para cultivar la fe, yo debo tener una relación con Dios, para poder entender y comprender qué me conduce a creerle a Dios. Y en esa relación que nosotros tenemos con Dios, debo creer en su poder, entendiendo que Él todo lo hace perfecto, completo y que para Él no hay nada imposible, que Él puede sanar, que Él puede restaurar, que Él puede hacer mil cosas. Debo creer en su amor, debo tener claro que Dios me ama porque si dio a su Hijo unigénito para que muriera y pagara el precio de mi pecado, porque anhela que yo viva con Él en la eternidad, entonces es porque su amor es demasiado grande. Y debo creer en su misericordia, porque si yo ya le pedí perdón a Dios, si yo ya me arrepentí y si yo ya me aparté del pecado, pues entonces Él ya me perdonó, no importa qué haya hecho, porque la palabra de Dios me dice que Él es amplio en perdonar y que Él borra mis pecados. Entonces, esas son las bases en las cuales yo debo tener puesta mi fe en ese Dios que tiene todo eso, pero para eso necesito tener una relación con Dios para poder saber verdaderamente quién es Dios y por qué todo eso es posible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, tenemos la fórmula de cómo cultivar la fe y de cómo se debe manifestar esa fe en nosotros habiendo hecho un proceso. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí está la instrucción exactamente de cómo verdaderamente podemos cultivar la fe, pero cómo se debe manifestar la fe. O sea, cómo sabemos nosotros y los que nos rodean que verdaderamente le creemos a Dios. Empieza diciendo que nosotros debemos muy diligentemente añadir a nuestra fe virtud. Cuando la palabra de Dios habla de virtud, habla de una decoración, o sea, la fe debe ser notoria para las personas que nos rodean. La fe debe verse, la fe debe notarse, porque es una decoración. Y en Santiago 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir que la fe es una fe activa, una fe en acción, una fe donde se mueve porque le creemos a Dios, entonces nos movemos en esa dirección. Si en un momento de dificultad me angustio, me desespero y empiezo a decir y a hacer cosas que no son conforme a la fe, quiere decir que mi fe está lejos de ser la fe que Dios espera de nosotros. O sea que no le creo suficientemente a Dios. Generalmente cuando se presenta un problema, lo primero que uno dice: ¿y yo qué hago? ¿Y ahora? ¿Y por qué se presentó esto? Y empieza esa pelea interna y esa angustia y esa desesperación. ¿Cómo nos verán las personas que nos rodean, a quienes les hemos venido diciendo que le crean a Dios porque Dios puede resolver? Y en esto hay un problema, y es que nosotros creemos que Dios le puede resolver el problema a otro, pero no el mío.
Yo puedo decirle a una persona que Dios la va a sanar, que va a restaurar su hogar, que va a restaurar su economía, que le va a dar paz y muchas cosas. Pero cuando la situación es conmigo, entonces yo, ¿por qué no le creo a Dios? Entonces, si a mi fe le tengo que añadir virtud, quiere decir que yo debo tener esa plena certeza y en el momento de la dificultad yo debo estar tranquila, poner mi mirada en el Señor, mi confianza, porque al que cree todo le es posible. Eso es fundamental. ¿Qué más debemos añadirle a la fe? Dice que a la fe debemos añadirle conocimiento. Esto lo que me está diciendo es que yo debo tener claro lo que Dios dice a través de su palabra y tengo que tener claro quién es Dios. Y para eso yo debo estudiar la palabra, porque mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Es decir, que si yo soy una persona estudiosa y en cada momento que tengo la oportunidad de escuchar la palabra le presto la suficiente atención para entenderla, para aceptarla y para ponerla por obra, entonces de oír y estudiar la palabra de Dios, pues voy a conocer cuál es el plan de Dios, cuáles son sus promesas, de todo lo bueno que Él me va a dar, pero también cuáles son mis deberes, porque a veces nos enfocamos en la palabra, en lo que corresponde a la bendición y a la promesa, pero no en los deberes. Entonces, cuando Dios me dice que yo debo cumplir ciertas cosas, entonces si no le presto atención a eso, pues entonces ya mi fe está centrada en lo que Dios me puede dar, en lo que puedo recibir, pero no en lo que yo tengo que dar. Y ahí hay un error. Mi fe debe estar centrada en el conocimiento de lo que Dios tiene para mí, pero también en lo que yo debo hacer para agradarlo a Él, porque mi vida debe ser siempre agradable a Él. Al conocimiento, dominio propio. Esto tiene que ver con mis emociones. Yo tengo que tener controlada, aprender pues a controlar mis emociones para no alterarme, porque cuando se presenta una dificultad, una de las tareas que hace el enemigo es alterar mis emociones. La palabra de Dios me dice que yo debo estar sobria y velar para que mi adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando cómo devorarme, y ese es el momento en que el enemigo empieza a darme cuerda en la cabeza, y si yo no estoy centrada en lo que yo ya conozco de la palabra de Dios, pues el enemigo empieza a influenciar mis emociones, y es ahí cuando caigo en la trampa, y es cuando empiezo a gritar, a llorar, a desesperarme, y en ese momento le saco la gasolina al vehículo en el cual Dios se mueve, y hasta ahí fue todo. Porque Dios va a quedar varado y va a quedar así, esperando que yo reaccione en la fe, creyendo que Él es suficiente sin importar la situación. Eso es fundamental, que mi fe sea una fe firme, estable, para que Dios se pueda mover con libertad. Porque mientras yo esté asustada o angustiada no tengo fe, y mientras no hay fe, nada me es posible. Eso lo debo tener claro, nada me es posible. Entonces debo añadir dominio propio, y al dominio propio debo añadirle paciencia. Esa paciencia tiene que estar centrada en mí, porque a veces yo quiero que las cosas se hagan rápido y yo hacerlas rápido, y todos tenemos un proceso diferente. Entonces tengamos paciencia, porque queremos alcanzar metas que a veces nos gastamos años. Queremos ser como otra persona. No, cada uno tenemos un proceso, y cada uno tenemos un llamado, y cada uno tenemos una forma de ser y hacer las cosas. Pero debo tener paciencia con Dios, porque Dios no corre. Eso es una cosa que debo tenerla clara. Dios llega en el momento propicio, ni antes ni después. Si yo tengo claro, si yo conozco de la palabra que Dios llega a tiempo, entonces no me voy a desesperar y voy a tener paciencia, porque en la impaciencia otra vez entro en el proceso de la angustia, de la desesperación y quién sabe qué otros errores, y con eso ya empiezo a menguar mi fe y ya empiezo a tener problemas en mi dificultad, y Dios no puede operar. A la paciencia, piedad. La piedad aquí se refiere a mi buena relación con Dios, o sea que yo debo añadirle a mi fe
una muy buena relación con Dios, porque si yo tengo una muy buena relación con Dios, primero mi fe está bien cimentada, fundamentada, ha crecido, ha madurado mi fe, y fuera de eso yo tengo más claras las cosas con Dios. Entonces debo añadirle fundamental una buena relación con Dios. A la piedad, afecto fraternal, afecto a las personas, porque recordemos que lo que más ama a Dios son las personas, y yo debo amar lo que Dios ama, y ese amar es en favor de la obra de Dios y no para mis beneficios. Yo debo predicar, yo debo enseñar, debo tenerle paciencia y debo hacer toda la tarea, debo dar testimonio del poder de Dios en mi vida para que las personas que me rodean puedan encontrarse con Dios. Y al afecto fraternal, amor, es decir, que debo amar a Dios, y si yo amo a Dios, todo lo que yo haga lo hago para agradarlo a Él. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, que todo lo hago para agradar a Dios porque yo le creo a Dios. Él dice en su palabra que yo lo debo amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Si yo creo que esa es la medida que Dios pide de amor, entonces yo le voy a dar esa medida de amor a Dios, porque Dios se lo merece. Y todo lo que yo haga debe estar en función de Dios. No me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que todo lo voy a hacer para agradar a Dios. Eso es fundamental que lo tenga en cuenta. Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que voy a pasar por muchas situaciones y dificultades para que mi fe sea probada y para que pueda crecer y pueda madurar, de tal manera que cada vez que tengo una dificultad debo saber que tengo que pasar la prueba, la evaluación, porque si no paso la prueba, para la siguiente evaluación me quedan acumuladas 2 pruebas. Entonces no me puedo atrasar, y eso es el problema para mucho cristiano, que siempre está validando y siempre está validando y nunca crece y nunca pasa la materia. Vamos a pasar esta prueba, vamos a avanzar en esta materia de fe, vamos a crecer, vamos a madurar, lo vamos a cimentar, porque le vamos a creer a Dios, pero también vamos a encargarnos de estudiar la palabra todos los días. Siempre les estaré diciendo, la Biblia hay que estudiarla todos los días, y así vamos a cimentarnos en la fe, y vamos a dejar que ese vehículo en el que Dios se mueve se va a poder mover a toda velocidad. Que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, oh.
puedes pelear más. Y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo Si nosotros no hacemos la tarea juiciositos de escudriñar la palabra, leyendo cada palabra, cada frase, buscando esa palabrita que está ahí escondida en ese versículo y que uno como que la pasa por alto o la lee mal, y al leerla mal, pues no entiende el mensaje de Dios. Pero si realmente estamos interesados en que Dios actúe a mi favor, entonces me voy a dedicar a escudriñar la palabra de una manera continua y voy a buscar ayuda. Siempre les hemos dicho, nosotros estamos abiertos y dispuestos, no importa en qué país esté. Ahora, si usted está por allá en Europa, en otros países donde seguramente los horarios son distintos, no importa, nosotros trasnochamos, nosotros les damos el estudio bíblico por teléfono perfectamente. Hay mucha facilidad en estos tiempos de lograrlo, pero lo que estamos interesados es en que usted conozca a Dios de verdad, ame a Dios de verdad y le crea a Dios de verdad, porque a partir de ahí su vida será renovada. Cuando una persona nos dice que tiene un problema y sabemos que no conoce de Dios, nuestra oración está enfocada en que conozca a Dios, porque en el momento que conoce a Dios, los problemas le quedan resueltos. Pero ese conocer no es porque se lee un versículo de la Biblia a la semana, o porque de pronto ve el servicio, o porque de pronto se congrega una vez. Esa es una fe vana, porque esa es otra fe que tiene la gente. Tengo fe porque ya leí la Biblia, tengo fe porque ya fui a la iglesia, tengo fe porque hoy ayuné. No, todo eso forma parte de lo que yo debo hacer para agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios con toda la certeza,
que Dios se va a encargar de mis necesidades, de mis dificultades. Si yo de verdad le creo a Dios, entonces no me voy a poner a hacer locuras, a inventarme cosas para hacer otra cosa distinta a la que Dios tiene establecida para mi vida. Que ese es otro problema para mucha gente, se pone a hacer locuras, a cambiarse de trabajo y a hacer una cantidad de cosas incoherentes del plan de Dios. Entonces empieza a tener problemas y dice, pero ¿por qué? Si yo hice todo, puede ser que se congregó, que ayunó, que se sabe la Biblia, que predica, que enseña, pero si comete un error de esos, pues se le van a venir las consecuencias encima. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios de enfocarse en lo que Él ya tiene establecido. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a entender esta palabra para que en esta palabra podamos habitar continuamente. Padre bueno, te damos gracias por esta preciosa palabra en la cual nos permite entender que la fe está en nosotros, que tú pusiste esa fe para que nosotros nos conectemos contigo a través de tu Santo Espíritu y para que en ella podamos crecer y podamos tener claridad de tus planes y proyectos que has establecido para nuestra vida y que están establecidos en tu palabra, y que lo que tenemos que hacer es escudriñar tu palabra de tal manera que nosotros podamos enfocarnos y que nuestra fe nos vaya guiando por ese camino, para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda y tú puedas cumplir los propósitos que has establecido en nuestra vida, que sabemos que son lo mejor. Ayúdanos a estar enfocados y a estar con la plena convicción de que tú nos amas, Señor, que tu poder es mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque para ti no hay nada imposible. Tú resucitaste a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, tú abriste el mar rojo y tú has hecho cosas extraordinarias que nosotros en este tiempo hemos visto. Incontables son los milagros que tú haces, igual que para otros sabemos que lo harás con nosotros. Ayuda a tus hijos para que verdaderamente se conecten contigo y vivan para ti, que vivan para adorarte, honrarte, exaltarte con sus vidas y con lo que hagan. Que esa fe sea una fe viva, una fe activa, una fe que sea notoria para muchos, una fe donde nos podamos, Señor, deleitar y tú te puedas glorificar, porque si tenemos fe, tú puedes obrar a favor de nosotros y tú te podrás glorificar. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, bendice a tus hijos, Señor, y guíalos por el sendero tuyo. Te alabamos y te honramos, Rey de los cielos. Amén y amén. Un abrazo y Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente.